Un saludo a todos los papás, un abrazo muy querido a los papás que están aquí presentes, a cada uno de sus papás también, aquellos que son recordados, tal vez cristianos, creyentes, y que son recordados que ya están en la presencia de Dios, ¿no? De todo aquel papá que efectivamente nos dejó una herencia maravillosa, un valor. Cada papá ha dejado un valor importante en nuestros corazones, ¿no? Cada papá ha hecho seguramente el esfuerzo, ¿no? En lo que sus capacidades pudieron haber dado. Y qué bueno recordar esta noche a nuestro papá. Cada uno de nosotros vamos a recordar ahora a través de la palabra del regalo, como bien ha dicho Ana María de Julio, del regalo del superlibro. Así que vamos a abrir el superlibro y encontrar ahí un super personaje, pero vamos a encontrar a un todopoderoso Dios que está por encima de todo. Así que bienvenidos a esta reflexión, ¿no? Dándoles este regalo a todos los papás, pero a todos los hijos también aquí presentes. Y una vez más, agradecer la presencia de cada amigo, de cada invitado, de cada familia, de cada dama, de cada caballero que se ha unido a este grupo de la Red Generación Delta. Sean muy bienvenidos. Ahí veo a chicos, chicas de Sonrisas de Amor, a Luz Peña, también a Berta, ¿no? Con todo su equipo también de Sonrisas de Amor. Le damos la más cordial bienvenida. A las macrocélulas que están aquí también representadas por sus claves, sus guías. Un gusto enorme poder participar de la palabra de Dios con ustedes. Entonces, sin más preámbulos, vamos al título del día de hoy, de tal palo, tal astilla. Aquí nuestro amigo Ricardo nos va a ayudar con las presentaciones, ¿no? Gracias, Ricardo. Listo. Bien, de tal palo, tal astilla. Este es un tema que está asociado tal vez al hecho popular o al dicho popular, pero lo hemos tomado en forma de pregunta, ¿no? Hemos tomado en forma de pregunta. ¿Realmente somos la astilla de ese palo? De tal palo, tal astilla. Todos aquí como que somos la referencia de alguna astilla. No creo tener teorías, ¿sí? pero el problema es... Y formamos parte, ¿no? de este maravilloso tronco, ¿no? Y así venimos dejando también herencias. La pregunta, le digo, que está asociada, pues, a esta referencia de poder influenciar en la vida de las personas. Entonces, déjeme decirle que hay estudios muy particulares acerca de las relaciones humanas que revelan que el rol del padre es insustituible en la formación positiva de los hijos o de las hijas. Que a pesar de los grandes esfuerzos, y agradecemos a mamá en este gran esfuerzo, a pesar de los grandes esfuerzos y la buena labor que realiza una madre, la esencia, ¿no? de la relación con el padre es muy significativa. El padre de mayor influencia en sus hijos es aquel que no ha experimentado tal vez ese sentimiento de rechazo, ¿no? Durante su infancia, y recibió un trato cálido de su propio padre, por lo que él va a repetir el patrón incluso con mucho mayor compromiso. Y esto, según el estudio, básicamente lo constituyen solamente el 24%. El 24% en Lima, es un estudio hecho en Lima únicamente, nos hace la referencia de este tipo de padres comprometidos. Y junto con los padres comprometidos está también el padre que es protector tradicional. Tal vez usted podría identificarse como ese protector tradicional. Que aunque un poco distante de los hijos por el trabajo, por las responsabilidades, por las cosas que tiene que traer a casa, etcétera, por las muchas funciones que a veces cumple también, ¿no es cierto?, un papá. Sin embargo, ayuda a la esposa en la atención a los hijos. Y eso básicamente los dos alcanzan un promedio de un 51%. Esto ya parece un resultado hombre, ¿no? O sea, más o menos 51%. Es decir, hay un gran porcentaje, otro 50 casi por ciento, de que se refiere a papás que han estado más distantes de sus hijos o han pasado tal vez en casa, pero han estado ausentes. Presentes, pero ausentes a la vez. Y hay otros papás que se le llaman tal vez los papás del tipo hostiles, que más o menos son unos 15%,
que hablan de aquellos papás que rechazan, que son un poco más violentos, más autoritarios en el hogar. Tal vez te tocó algún tipo de este papá. Un papá indiferente, un papá hostil, un papá de repente protector tradicional, un papá tal vez comprometido, pero no son muchos, se da cuenta. Nos tocó el papá que nos tocó. Y tenemos que aprender a aceptar que estamos aquí nosotros, porque Dios usó a nuestro progenitor para eso. Ahora, ¿cuál es la mayor fortaleza que recuerdas en la relación con tu papá? Y como papá, tú que estás aquí en esta noche, como papá, ¿cuál es tu mayor fortaleza? ¿Lo sabes? En el libro de Samuel, primera de Samuel, permítanme leerles unos pequeños versículos del libro de Samuel, ¿no? Está en el capítulo 12, primera de Samuel, y dice así los primeros versos. Dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey. Vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguar contra mí, delante del Señor y delante del rey. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno de ustedes, o si alguien ha tomado cohecho, de alguien he tomado cohecho para cegar los ojos con él, y yo os lo restituiré. Entonces dijeron todos los del pueblo, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni nos has tomado algo de mano de ninguno de nosotros. Y él les dijo, el Señor es testigo contra vosotros, y también el rey, también es testigo en este día, de que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. ¿Qué tal testimonio de este hombre que se pone al frente de todo el pueblo de Israel? Millones de personas. Samuel desempeñó diferentes papeles, ¿no? Como juez, como sacerdote, profeta, consejero. Era un hombre de Dios crucial en la historia de Israel. Tuvo muchas funciones, muchas responsabilidades. Y lo asumió desde que era niño. Pero ¿qué podemos decir de la influencia con sus hijos? ¿Qué podemos ver en la influencia con sus hijos? Podríamos decir también, de tal palo, tal astilla. ¿Cómo fueron los hijos de Samuel? Veamos cómo la ausencia o tal vez la presencia de un padre de familia es de gran influencia en el desarrollo de los hijos y en el comportamiento que tenemos como adultos el día de hoy nosotros. Número uno, podemos decir, hay una grande, pero grande influencia, la influencia más grande. Y eso tiene que ver en la relación de padre a hijo, de padre a hija o de padre a hijos, ¿no? La relación en la niñez. ¿Recuerdas cómo habrá sido la infancia de algunos hombres, ¿no? En la historia de la Biblia. Grandes hombres de la Biblia. La lista de héroes es inmensa en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos se encuentra el nombre de Samuel. Un hombre que fue la respuesta de oración de una mujer llamada Ana, que tuvo la influencia de un padre que se llamaba Elcana, un hombre responsable que subía con su familia cada año, ¿no? Al lugar de adoración, al templo de Dios, ¿no es cierto?, para adorar a Dios y para enseñarle a sus hijos y a su familia a tener temor de Dios. Y Elcana era un hombre que amaba a Ana, y era un hombre que sí, era por decir, la historia bíblica lo dice, o el relato bíblico lo dice, era un hombre muy comprometido con las cosas de Dios como las cosas de su familia. En el caso de Samuel, hijo también de Elcana, ¿no? La presencia de Samuel se dio desde muy pequeño. Ana entregó a este niño al servicio de Dios
desde que era muy pequeño, 6 u 8 años aproximadamente, empezó a servir en la casa de Dios. Samuel tomó la determinación de no seguir los malos ejemplos de los hijos de su mentor. Elí era su mentor, sacerdote de Israel, y sus hijos eran unos perversos, eran unos fascinerosos. Pero Samuel, aún viendo el comportamiento de estos adultos, autoridades, no copió absolutamente nada de ellos. Entonces, la repercusión del padre en la adultez, ¿no? Vamos a ver esta repercusión del padre en la adultez. Y es que hay una influencia que cada hijo trae para el mundo, ¿no? Y entonces nos hacemos la pregunta, si tú eres papá en este momento, ¿no? ¿Qué clase de hijos quieres entregarle a esta nación? ¿Qué clase de hijos quieres entregarle a este mundo? Los líderes de Israel, fíjese que vinieron a Samuel después de que había puesto a sus hijos como jueces sobre Israel. Todos los líderes vinieron hacia Samuel y le dijeron, esto se encuentra en capítulo 8 de Primera de Samuel, en el verso 5. Y le dijeron a Samuel, he aquí tú has envejecido y tus hijos, escucha bien, tus hijos no andan en tus caminos. Tus hijos no andan en tus caminos. Dice, por tanto, dijeron ellos, los líderes representando a todas las provincias, ¿no? Dice, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como también tienen todas las naciones, ¿no? Como también tienen todas las naciones. Ricardo, a ver si me ayudas, por favor, con los micrófonos, ¿no? Y entonces, fíjese que aquí estamos encontrando a un hombre que era sacerdote, profeta, un gran hombre de Dios. Pero fíjese que ellos tienen un testimonio de sus hijos. El testimonio de sus hijos es que no estaban siendo como el tronco, como el palo. No eran las astillas de ese tronco, de ese palo. No andaban en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque dice, se llenaron sus corazones de avaricia y dejaron que pudieran ser sobornados. Eran los cuellos blancos de ese tiempo. Vamos a decir así. Fíjese entonces, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Un hombre que delante del pueblo, delante de los millones y millones, ninguno podía testiguar en contra de él. Era un hombre íntegro en toda su forma de vivir. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Por qué tuvieron que reclamar? Y fíjese que trajo consecuencias. Porque dado que ellos no caminaban como debiera ser, no hacían el juicio como deberían juzgar, le pidieron entonces que les pongan un rey. Esto disgustó mucho, por supuesto, a Samuel. Y Dios tuvo que decirle, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces la decisión de los hijos, ¿qué había pasado con sus hijos? Fueron seducidos por la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. ¿Qué consecuencias hay? El pueblo pide rey, desechando a Dios, ¿no? Y ahora pidiendo rey. Fíjese lo que dice 1 Samuel, capítulo 8, verso 7. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo. Por eso de ahí algunas frases que algunos han acuñado de manera equivocada, ¿no? La voz de Dios es la voz del pueblo. Bueno, fíjese lo que dice el texto. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Ahora se da cuenta que mientras la humanidad va rechazando a Dios, entonces esa voz del pueblo sigue siendo la voz de sus propias conciencias, de sus propias mentes, de sus propias inquietudes, de sus propios deseos, de sus propias libertades, porque no quieren tomar en cuenta los principios de Dios. Entonces, tal vez podamos reflexionar en esto, ¿no? Grandes hombres de Dios, tenemos grandes profesionales aquí en la red, grandes trabajadores, grandes inversionistas, y qué bueno. Pero déjeme decirle, si usted tiene hijos,
cómo está usted desarrollando su influencia sobre ellos. Si no está corrigiéndolos, si no está amándolos, si no está dándoles tiempo, si no le está enseñando el camino correcto de los valores y los principios que efectivamente Dios ha dejado, o que tal vez usted lo aprendió tal vez de sus padres. Esos valores ahora los aprenden los chicos, los niños, los aprenden de la televisión, del celular y de muchos otros equipos que están ahora en sus habitaciones. Los padres todavía, a veces en algunos de nosotros, siguen influenciando. Tal vez no están presentes ya. Tal vez ya están en la presencia de Dios. Pero aún muchos padres siguen ejerciendo influencia por su ausencia que hubo en sus vidas o por su presencia tal vez hubo algo positivo también para nuestras vidas. Pero como yo le dije al inicio, todo papá siempre tiene un valor importante. Algunas mujeres, déjenme decirle esto con mucho temor, algunas mujeres sufren en su matrimonio. ¿Sabe por qué? Por la gran influencia que tuvieron en la relación con sus padres. Si un papá abraza a su hija, besa a su hija, alaba a su hija, entonces esa hija está con sus emociones y sus sentimientos están siendo llenados. Su tanque emocional se está llenando y tiene recursos para tener una vida más equilibrada. Pero si la influencia de un padre ha sido muy poca o casi nada o nula, ¿no? Esa chica se puede enamorar de un hombre que siente que su padre no le dio lo que no vio en su papá. O si su padre no tuvo éxito, es porque no tuvo a la esposa correcta, vale decir, no tuvo aquella que le pudo apoyar. Y entonces ella asume ese papel y desea ahora ser esa esposa correcta para animar al esposo y para realizar grandes cosas. ¿Cómo terminan muchas de estas damas? Frustradas. Tal vez papá nunca alimentó tus necesidades emocionales y debido a ello nunca tuviste una relación cercana como te hubiese gustado. Estamos seguros que efectivamente, de todos modos, siempre hay un valor que nuestros padres hayan dejado. Seguro que puedes rescatar alguna cualidad positiva. Y tenemos papás, felicitar a muchos papás, y muchos de ellos están aquí, ¿no? Que se han esforzado mucho por dejar un valor positivo, ¿no? Trascendente para la vida de sus hijos. Aunque tal vez vemos más los lados negativos, ¿no? La tendencia nuestra es ver más los lados negativos. Más nos centramos en las cualidades negativas. Pero hay papás, por supuesto, amables, generosos, afectuosos, que le encantaba pasarla en familia, que le encanta pasar con su familia. Pero también hay otros papás que son pocos comunicativos, autoritarios, controladores, tacaños y a veces obstinados. Espero que no estés en ese grupo. Los padres desempeñan un papel único y muy concreto a la hora de moldear el futuro de sus hijos. Mucha atención a esto. Los roles de un padre, inclusive una madre, han influenciado en el crecimiento y en el desarrollo de sus hijos. Así que como padre, tú y yo tenemos que estimular a nuestros hijos. Sí, algunos ya son jóvenes, pero todavía están bajo el techo de nuestra casa. Todavía están con nosotros. Todavía Dios nos los permite tenerlos en casa. Claro, no lo tengan mucho tiempo nomás, no seas como yo, que mi papá a los 18 años me dijo, mira, cumple 18, ya te vas de esta casa. Hermano, yo me casé a los 33, me casé. Ya, no hagas como yo, pues, ¿no es cierto? Ya. Pero bueno, no, termina tu profesión, tengas algo que sustentarte, sabes cómo moverte. Bueno, ya un hijo puede sustentarse, puede tener su independencia en la madurez que efectivamente también tiene, ¿no? Porque los chicos, las chicas, obviamente tienen un grado de madurez. Importante ver el grado de madurez y la confianza que podemos desarrollar también con ellos, ¿verdad? Entonces, importante estimular a los hijos. Muchas veces terminamos hiriéndoles cuando ellos son pequeños y lo incapacitamos para hacer frente a la vida. ¿Por qué? Porque a veces hemos sido permisivos, a veces autoritarios, a veces demasiado, tal vez, demasiado
demasiada disciplina poníamos en casa. O nuestros padres ponían en casa también. Entonces, la ausencia emocional o física del padre va a contribuir a que el niño tenga, por ejemplo, baja motivación. Fíjese, importante esto que usted puede ver alrededor de la psicología y de las relaciones humanas y de los hogares y la familia. La ausencia emocional o física de un padre contribuye a que el niño pueda tener una baja motivación. A veces los niños, las niñas, tienen falta de habilidad de diferenciar lo que es una gratificación inmediata, ¿no?, a favor de recompensas posteriores. Es decir, todo lo quiere ya, todo lo que pide le dan, todo lo que quiere acá está. ¿Y qué vamos construyendo en ellos o en ellas? Que el mundo les pertenece, lo que ella pide, lo que él pide, hay que darlo. Y así van creciendo. Su autoestima, cuando papá es ausente, ¿no?, la autoestima de muchos chicos son bajas. Muchos maestros saben esto en los colegios. Muchos chicos, chicas tienen susceptibilidad a la influencia de grupos y algunos grupos extremos que se van obviamente hacia otras cosas, hacia satisfacciones personales, ¿no?, desenfrenos y muchas cosas más. Ahora, con la igualdad del género, las chicas jovencitas el día de hoy, papás, mucha atención en esto, por la igualdad de género, ahora las chicas están imitando todo lo que los hombres, bueno, la parte negativa de los hombres, todo lo que los hombres hacen. En vez de llevar a ese recato también, bueno, los hombres debemos tenerlo, por supuesto, también las mujeres. No es de un solo lado únicamente. Entonces, la ausencia del padre potencializa la figura muchas veces, ¿no?, materna. Por eso es que vemos en el Día de la Madre, usted ve que todo el mundo corre, ¿verdad? En el Día del Padre, bueno, menos corre. ¿Por qué será, no? Bueno, el estudio o las observaciones que tenemos alrededor de estas relaciones humanas es que efectivamente, pues, ¿no?, se va a potencializar la figura materna. ¿Por qué? Porque el papá está ausente, o porque el papá es indiferente, o porque el papá piensa que aportando solamente el dinero en casa ya lo hizo todo, y no ha hecho nada más que un 10% de repente de todo lo que tenía que hacer. Entonces se empequeñece la paternidad, ¿no?, en la imaginación infantil. Y hay papás, pues, obviamente autocríticos, ¿no?, que tienen demasiado control y poco amor para sus hijos. Hay papás permisivos, ¿no? Le dan también ese grado tal vez de afecto, de atención, ¿no es cierto? Pero descontrolado en sus horarios, descontrolado en sus horas de hacer sus cosas, sus tareas, etc. O de llegar a casa. El papá autocrítico tiene mucho control, pero poco apoyo. El papá indiferente, como lo dijimos al inicio, poco o nada de control, ¿no? Y nada de apoyo para el hijo. Entonces el niño se siente con esa autoestima baja, se siente nulo. Pero un papá relacional, a la cual queremos apuntar todos nosotros, y estamos a tiempo, aunque tus hijos sean jóvenes, puedes relacionarte con ellos. Dios ha venido para que tú tengas esa relación. Dios es Padre para nosotros, y Él se ha relacionado con nosotros. Muchas veces Él salió a nuestro encuentro, y nosotros no, efectivamente, no lo quisimos. Pero luego hemos podido reflexionar. Y qué bueno que hemos podido encontrar en Jesús ese camino al Padre. Porque nadie viene al Padre, dice Jesús, sino por mí. Así que el trabajo relacional es importante en todos los papás. Entonces, un papá de ese modo relacional tiene un equilibrado, un correcto control, disciplina y también amor, apoyo a sus hijos. Y ese es el papá que tal vez podemos esforzarnos todos en poder lograr. Samuel deja un legado. La pregunta es, ¿qué legado le dejaremos a nuestros hijos? ¿Y qué le entregaremos a esta ciudad y a esta nación del Perú? ¿Qué legado le deja a su generación? Samuel tiene que dar paz. El contexto del capítulo 12 de Samuel es el contexto donde han desechado a Dios el pueblo de Israel,
quieren un rey, y Samuel entonces oye la voz de Dios que a pesar, ¿no es cierto?, del dolor del corazón de este juez, de este profeta, de este sacerdote, de este gran hombre de Dios, a pesar de que todo lo que les hizo, ¿no?, y les mostró el poder de Dios a través de muchas circunstancias, a pesar de eso rechazaron a Dios. Bueno, y Dios le dijo, déjalos. Me han rechazado a mí, no te han rechazado a ti. Y ese es un gran problema, ¿verdad? Cuando uno no toma en cuenta los consejos de Dios. Y tenemos la palabra de Dios y tenemos todos sus consejos allí para nuestras relaciones humanas, para nuestra relación con nuestra esposa, la relación con los hijos, la relación de trabajo. Absolutamente todo está allí escrito en principios para que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida y terminar bien. No seremos los papás, tal vez, no, que no haya tenido ningún error, pero habremos, tal vez, hecho posible que nuestra vida haya influenciado de una forma extraordinaria en el corazón de ellos. Ahora, quiero decirte que Samuel, en los textos que hemos leído, por ejemplo, en el 12:1, dice, ¿no? He aquí, yo he oído vuestra voz en todo en cuanto habéis dicho, y os he puesto rey. Entonces, Samuel deja todo encaminado porque él va a decir, yo ya soy viejo entonces y ya doy un paso al costado. La actitud de Samuel deberían tener algunas autoridades, ¿no es cierto? Si ya uno sabe que tiene que dar un paso al costado porque hay una nueva monarquía, entonces efectivamente es la actitud de ver el bienestar de todos los demás. Deja encaminado al pueblo, pero también deja una acción correctiva. No exime, no nos exime a sus hijos de sus responsabilidades, que en el capítulo 8 se habían quejado de los hijos de Samuel, que no estaban juzgando como debe ser. Y fíjese, en este capítulo 12, verso 2, va a decir lo siguiente, yo ya soy anciano y canoso, y he aquí, mis hijos están ante vosotros. Importante es, he aquí, mis hijos están ante vosotros. Vale decir, termina entonces mi gobierno, entra este nuevo gobierno y ustedes pueden juzgar a mis hijos. Porque mis hijos están con ustedes. Pero qué importante ver que Samuel todavía seguía ahí con el pueblo, y mientras seguía ahí con el pueblo, él va a decir, mis hijos también están con nosotros. Vale decir que Samuel también los reprendió y los exhortó y los quitó de ser jueces de Israel. Actitud que todo padre íntegro definitivamente debe tomar cuando vemos que nuestros hijos no caminan como debe ser. Samuel deja cuentas claras. Qué bonito esto, ¿no? No exime entonces a sus hijos, pero también deja las cuentas claras, ¿no? No quería que hubiera acusaciones contra él después de transferir el poder. Si tan solo los gobernantes de esta nación del Perú aprendieran esto, ¿no? No va a transferir el poder, sino antes decirle ante todos, a ver, ¿qué les debo? ¿En qué les he fallado? ¿En qué les he deshonrado? No quería acusaciones. No quería acusaciones ante él o contra él después de transferir el poder al nuevo rey o al rey nuevo que habían elegido. Por lo que llamó a 3 testigos. Primer testigo, el pueblo, que dieran testimonio en contra de él. Aquí estoy, atestigué contra mí, delante del Señor y delante del rey. Si he tomado buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si alguien ha tomado cohecho, o he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo lo haré restitución, yo le restituiré. Entonces, no solamente apeló, no, o dio la cara ante el pueblo, dio la cara ante esos millones y millones de israelitas, de hijos de Dios, del pueblo de Israel. Él apeló también a su Señor, apeló a Dios y le dijo, aquí estoy delante del pueblo. Testigo es el Señor, lo que he hecho en secreto y en público. Sí, tengo errores, he cometido errores tal vez. El trabajo de Samuel no era sencillo. Atender a todo el reino de Israel era muy difícil. Un solo hombre atendiendo a todo el reino, juzgando a todos los que tenían que ser juzgados en el sentido de las dificultades que había, el sacerdocio que tenía que llevar adelante, los sacrificios, la adoración que tenía que llevar adelante. Era un hombre con mucho sacrificio, pero que un hombre que termina bien, asume sus responsabilidades y aún sus errores.
Y entonces llama también al rey y le dice: el Señor es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Ellos respondieron: así como has dicho, así es, no nos has defraudado en nada. Entonces no había lugar a dudas. Samuel había servido bien al pueblo, siempre obrando justamente y buscando la paz. Su tiempo como juez serviría de ejemplo al nuevo gobernante para que entendiera lo que Dios, el Altísimo, quiere que los gobernantes hagan. Y Samuel había sido fiel, y el rey que ahora se levantaba, que tiene el nombre de Saúl, ahora este nuevo rey debería también tomar el ejemplo de Samuel. Termino diciéndote que hay una grande, inmensa trascendencia. Samuel termina como juez, termina como sacerdote, termina como un gran hombre de Dios, ¿no? Profeta y sacerdote, gran hombre de Dios y juez, pero también termina como padre. Mis hijos están con ustedes. Y Samuel muestra una gran integridad al servicio del Señor. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día, así que conocen mi vida, conocen todo de mí. Samuel les exhorta también y les lleva al arrepentimiento. Qué importante la actitud de un padre, qué importante la actitud de un hombre de Dios, qué importante llevar a la gente, a sus familias, a sus seres queridos, a sus entornos, a todos aquellos que forman parte de su entorno. Qué importante esta gran influencia, llevarles a una relación con Dios. Y le dice así: ahora, si ustedes, verso 14 del capítulo 12, ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, escuchen bien, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandamientos, entonces tanto ustedes, el pueblo, como su rey, como el nuevo elegido, demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Ora al Señor, le dijeron ellos, ora al Señor tu Dios por nosotros para que no muramos, le dijeron a Samuel. Porque ya a nuestras faltas anteriores hemos agregado un pecado más, el pedir rey para nosotros. Reconocieron sus errores. Fueron exhortados por él. Pero Samuel también los alienta y le dice en el verso 20, no teman. Los tranquilizó Samuel diciéndoles, de verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. Porque hay muchos que dicen, te seguiremos Señor o te seguimos Señor. Hay muchos que van a la iglesia tal vez. Y fíjese lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento. Muchos me dirán en ese día, Señor, en tu nombre hicimos estas cosas, en tu nombre hicimos estas maravillas, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero dice el texto bíblico, y Jesús lo afirma, y le dice, no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. No es suficiente hacer cosas para Dios, o no es suficiente hacer cosas únicamente. El hacer cosas está bien, y que sean buenas, eso está bien. Te felicitamos, les felicito y les digo, sigan haciéndolo. Pero eso no alcanza para que seamos aprobados delante de Dios. No alcanza. Es lo que nos dice el Señor Jesús. Samuel continúa siendo un intercesor y un mentor. Fíjese la decisión de este hombre. Era viejo, lleno de canas, pero él, hasta la última fuerza que Dios le haya dado, seguía para adelante. Ya no como gobernador, como era en ese momento, y dio pase al rey, sino ahora simplemente como cualquier ciudadano. Pero no era cualquier ciudadano, sino era un hijo de Dios. Un hombre que había andado desde su niñez con temor a Dios y aprendido de Dios. Había aprendido a escuchar a Dios y había aprendido a tomar en cuenta los principios de Dios para su vida. Por eso que tuvo éxito en lo que se propuso. Éxito. Pero los hijos probablemente tomaron sus propias decisiones. El papá dio un gran ejemplo. Los hijos no siguieron ese ejemplo. Tuvieron que ser corregidos. Pero qué bueno que fueron corregidos. Algunos hijos son un poco obstinados, testarudos, no les gusta la corrección. Y algunos de nosotros hemos sido así. No nos ha gustado la corrección. Y ahora nos hemos dado cuenta. Y ahora nos damos cuenta. Qué bueno fue que nuestros padres nos corrigieran para nuestro bien. Samuel muestra su grande amor por el pueblo. Solamente temer al Señor, él ama al pueblo. Solamente temer al Señor, le dice, y servirle de verdad con todo vuestro corazón,
Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey, todos perecerán. ¿Cómo terminaremos nosotros? Si desplazamos al Señor de nuestro corazón, sabemos que la influencia que tendremos con nuestra descendencia no será muy grande. Nuestra influencia con la familia será muy pequeña. Y menos podremos influenciar en esta gran ciudad. Si desplazamos al Señor de nuestro corazón, seguiremos siendo influenciados. ¿Por qué? Por la deficiencia que hemos aprendido. Porque el modelo que traemos a nuestros hogares es el modelo que hemos copiado de nuestros padres. Y tal vez el modelo de nuestros padres, hoy nos damos cuenta, no es el mejor modelo. Pero no le vamos a echar la culpa a nuestros padres. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. Le hago una pregunta para finalizar. ¿Cómo saldría usted si su vida fuera puesta en juicio? Y Dios y todos sus conocidos fueran los testigos. Imagínese usted en el banquillo de los acusados. ¿Cómo saldría usted? ¿Saldría aprobado, desaprobado de todos los que están presentes? Imagínese algo más pequeño, su familia. Póngase en medio de su familia y dígale, ¿en qué les he fallado? ¿Habrá algo que ellos digan en qué les ha fallado usted? Samuel se puso en medio del pueblo, millones y millones de ciudadanos. Ninguno pudo hallarle o decirle que había alguna falta. Samuel salió completamente vindicado. ¿Usted también saldrá así? Yo espero que sí. Si Jesús está en su corazón, si la palabra del Señor está en su vida, ciertamente usted saldrá vindicado. La Biblia dice que nuestro Padre nos da toda esa capacidad para hacerlo. Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, escuche bien, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor, dice Juan 15:9. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús hizo posible nuestra relación con nuestro Padre. Usted tendrá que hacer posible la relación de sus hijos con Dios. Pero para que usted deje una gran influencia, sea un verdadero palo para que haya una buena astilla, tendrá que tomar en cuenta lo que Dios dice. Tendrá que considerar lo que Dios ha dicho. La mejor influencia de un padre, entonces, concluimos, no es nada más que darle tiempo, darle ejemplo, aplicarle disciplina, interceder y orar por nuestra familia, por ellos, perdonar, pedir perdón, dar amor. La mejor trascendencia lo tenemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su propio Hijo, el Padre enviando a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Porque el Padre nadie juzga, sino todo juicio le dio al Hijo. Qué importante esta relación de padre a hijo. Aquí sí podemos hablar de tal palo, tal astilla. Podemos hablar de Dios como Padre y de Jesús como Hijo. Pero sabemos que Jesús es Dios. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Escucha bien, todo aquel que oye mi palabra y cree, aquí está la clave para usted esta noche, mi estimado amigo, mi estimada amiga, estimado hijo, estimado papá. El que cree, y este creer es por convicción, no es un creer simplemente por conocimiento, sino porque yo estoy seguro, porque yo he aceptado esta verdad de Dios. El que cree que me envió tiene vida eterna. Dios vino a esta tierra, Jesús vino a esta tierra, el Padre envió a su Hijo a esta tierra. ¿Para qué? Para que tome la mano de usted, que efectivamente necesita la ayuda de Dios para terminar bien en esta vida, para dar un ejemplo, para ser una influencia, para ser un hombre diferente, un hombre distinto, para que cambien muchas cosas en su vida interior y para que su relación con Dios sea una relación extraordinaria y su vida sea una vida también que traspasa todo límite de pensamiento, porque su vida no queda en esta tierra, su vida trasciende.
porque Dios resucitó, Cristo resucitó, y si Él resucitó, también nos dice que tú y yo vamos a resucitar y seremos juzgados por Él, pero no vendrá a condenación, dice Juan 5:24, no vendrá a condenación el que oye mi palabra y el que al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios quiere darte la vida. Y en esta noche yo quiero desafiarte a ti, papá querido, y a ti, hijo e hija querida. Quiero animarte en esta noche. Aquí como papá tú puedas decirle al Señor, sí, Señor, yo creo en ti. Hijo, hija querida, que estás aquí. Tendrás que perdonar a tu papá. Si hay algo que tal vez tengas en el corazón, si estás imitando esas cosas que tú decías, jamás seré así, jamás haré esto, y estás imitando esas mismas cosas. Dios ha venido para que te dé un nuevo pensamiento, un nuevo corazón. Solo tienes que ser honesto, honesta con Él. ¿Quieres hacerlo? Haz esta pequeña oración en tu corazón. Dile así al Señor Jesús, Señor Jesús, yo vengo a ti esta noche, creyendo esta palabra, que tú fuiste a la cruz llevando todos mis pecados. Yo he fallado. Me arrepiento, Señor, de todos los errores y fallos, que por ignorancia o por actitud propia, obstinada, testaruda, de no haber prestado atención. Me arrepiento de todo ello, Señor. Pero estoy a tiempo. Estoy a tiempo, Señor, porque todavía tengo la vida. Y si tú me das vida, yo quiero entregártela, Señor. Arrepintiéndome de todos mis pecados, te entrego mi vida. Te acepto como Señor y Salvador en mi corazón. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser tu hijo. Gracias, Señor, por tu grande amor. Ayúdame a ser el Padre que tú te has propuesto que yo sea. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hija querida, hijo querido. Puedes abrazar a tu papá, porque tú, que tienes a Cristo en el corazón ahora, puedes decirle al Señor, gracias, porque a través de Él pude llegar yo aquí. Y si papá ya no está, igual, dale gracias a Dios, porque tú eres una nueva persona. Ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.